Estábamos viendo amplificadores operacionales que ustedes ya habían visto en circuito y bueno, estábamos dándole un enfoque un poco más profundo tal vez. ¿Cuánto tiempo gastaron en ver amplificadores operacionales en circuito? Para tener una idea. Una clase. Ya, en este no va a ser mucho más, llevamos dos y tal vez hoy día completemos la tercera y última. O sea, es poco, pero esto lo vemos con un poco más de profundidad. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ya, entonces estamos viendo más y además lo estamos viendo con más profundidad. Así que deberían aprender más. ¿Qué vimos de amplificadores operacionales? Hasta el momento llevamos dos clases y vimos que existen dos formas de ver los amplificadores operacionales. Eh, bueno, vimos de qué se trata esto. Vimos que hay dos formas de verlo. Una, la forma mágica, que es la que aprenden en el circuito, que es decir, en la entrada el voltaje es cero y las corrientes son cero. Y con esas dos premisas se resuelven todos los circuitos. En este curso aprendimos que el amplificador operacional opera gracias a un lazo de realimentación negativa y que una consecuencia de ese lazo de realimentación negativa, tal vez la consecuencia más importante, es que el amplificador operacional va a hacer todo lo posible porque el error entre sus entradas sea cero. Y con eso se resuelven todos los circuitos con amplificadores operacionales. Siempre que haya realimentación negativa. Si no hay realimentación negativa, eso no ocurre. Entonces lo primero que ustedes deben hacer cuando ven este símbolo en un circuito es preguntarse si hay realimentación negativa o no. Es posible que la haya, es posible que la haya para algunas frecuencias y para otras no. ¿Cómo es posible que un circuito para algunas frecuencias tenga realimentación negativa y para otras frecuencias tenga realimentación positiva? ¿Será posible eso o no? A ver, si ponemos muchos capacitores en alguna red de realimentación, para algunas frecuencias va a tener un desfase, para otras frecuencias va a tener otro desfase, que podría estar dado vuelta en 180 grados. Entonces algo que es realimentación negativa, a ciertas frecuencias podría convertirse en realimentación positiva. Eso existe, se hace intencionalmente y ocurre sin intención. Cuando se hace intencionalmente, hablamos de un oscilador que produce una señal sinusoidal. Un oscilador es eso, es un sistema de realimentación en que en alguna banda la realimentación es positiva y a esa banda el circuito se vuelve críticamente estable y oscila. La otra opción es que uno diseña un amplificador tratando de que sea estable y termina con un oscilador. Eso ocurre. Eso ocurre muchas veces. Es súper divertido eso. Se los voy a comentar, pero ustedes no le van a tomar el peso hasta que lo hagan. Cuando uno trata de hacer un amplificador, termina con un oscilador. Y cuando uno trata de hacer un oscilador, termina con un amplificador. Es inevitable. Ya. Caso especial, seguidor de voltaje, esto lo vimos. Todos estos circuitos se resuelven asumiendo que el operacional va a tratar de que la entrada sea cero. Y si ustedes tienen dudas de si este circuito va a funcionar o no, todo lo que tienen que hacer es reemplazar una ganancia A aquí, resolver y luego asumir que la ganancia A es muy grande. Con eso no hay circuito que les vaya a ganar. Entonces aquí vimos otro con amplificador inversor. Es bueno aprenderse estas configuraciones. Es bueno sabérselas de memoria. Aquí aparece en rojo, pero podría perfectamente haber estado en verde, porque esto es una aplicación. Este es el sumador ponderado, es bueno sabérselo. Esto es simplemente lo mismo que lo anterior. Y a veces tenemos dudas de cómo funciona esta cuestión. Intuitivamente no nos calza mucho cómo esta cosa suma voltaje. Y la forma más fácil que yo he encontrado de verlo es que esta cosa suma corrientes. Este nodo está prácticamente en tierra, ¿cierto? Este nodo de aquí está en tierra. Entonces, aquí hay una corriente, aquí hay otra corriente, aquí hay otra corriente, y estas tres corrientes dependen ¿de qué? Del voltaje y de la resistencia, pero no dependen de otros voltajes. Entonces estas corrientes son independientes. Estas corrientes se suman en este nodo
y pasan a través de esta resistencia. Por lo tanto, lo que hacemos es sumar corrientes y luego convertirlas de vuelta a voltaje. Es súper simple, es muy ingenioso. Aquí hay un sumador, en este circuito hay un sumador. ¿Cuántos son ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sí, está mal. Esta clase se sube, a diferencia de la clase anterior. Entonces, esta es aplicación de un sumador ponderado, ya vimos un mixer, vimos el amplificador diferencial, que uno lo puede resolver por superposición, como un amplificador inversor y un amplificador no inversor. Hablamos de modo común y modo diferencial muy por encima, vimos este amplificador de instrumentación, vimos fuentes dependientes, sí, creo que quedamos un poquito más allá. Otras aplicaciones, integrador, esto integra, ¿cómo funciona esto? A ver, veámoslo por parte. ¿Qué hace este circuito aquí? Convierte el voltaje de entrada en una corriente a través de esta resistencia. Y luego esta parte del circuito integra la corriente. O sea, este circuito perfectamente podríamos haberlo dividido en dos. Hay un circuito que a mí me encanta, porque lo uso mucho, que es este circuito de acá. Y este circuito tiene varias particularidades. Es sensible a las corrientes, este integra corriente, o sea, la entrada de esto es corriente. Entonces esto sería una especie de integrador de corriente y convierte esa integral a voltaje. En la tertulia que hay a continuación de esta clase hablemos de este circuito con mucho más detalle. Lo he preguntado hartas veces en IE, yo creo que no lo voy a preguntar esta vez en la I, pero podría ser que lo pregunte. Amplificador diferenciador, este hace todo lo contrario del otro. ¿Cómo resolvemos este circuito? De una manera muy fácil. Apliquemos fórmula, este es Z2, esta es Z1, y nosotros sabemos que BO partido por BI es menos Z2 partido por Z1. Es menos R partido por... ¿cuál es Z1? 1 partido por SC. El SC suben para arriba, eso me queda menos SRC. Aparece una constante de tiempo RC y aparece la S solita. La S solita significa una derivada. Eso es un polo, un cero en el origen, significa una derivada. ¿Cuándo esto es igual a 1? ¿A qué frecuencia? Bueno, hay que reemplazar S igual J omega. Y cuando S igual J omega, ¿a qué frecuencia esto se vuelve 1? Cuando omega vale 1 partido por RC. Entonces aquí dice, en 1 partido por RC pasa por 0 decibeles. Exacto. Está súper bien. Entonces cuando olvidamos la fórmula, cuando no sabemos cómo resolver, reemplazamos S igual J omega y listo. Muy bien. ¿Para qué sirve un amplificador diferenciador? ¿Para qué puede servirme algo tan raro como algo que derive? Bueno, si quiero hacer un computador analógico, eventualmente quiero derivar. Pero ¿para qué más podría servirme? Puede ser para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Para qué más? ¿Algún circuito que me sirva de algo esto de derivar? Hay circuitos, antes de ir a eso, hay circuitos que tienen que realzar señales. Y muchas veces las señales están codificadas como diferencias. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño escalón de voltaje, no lo voy a ver mucho. Pero si derivo esta señal, voy a ver un impulso ahí. ¿Se fijan? Entonces uno puede realzar señales derivando. ¿Qué es lo malo de esto? Que si aquí hay ruido, la derivada del ruido va a ser más ruido. Entonces hay que tener cuidado porque el amplificador diferenciador tiende a incrementar el ruido electromagnético, no el ruido fundamental. 3.4, 3.3 van a aprender la diferencia muy bien. Controlador PID, ¿qué será esto? Los que han hecho control, proporcional, integral, derivativo, tiene 3 acciones. Y aquí hay un circuito que tiene muchos elementos, pero yo puedo entenderlo. Casi todo, esto de aquí no sé lo que es, pero
¿Qué es esto de acá? Un diferenciador. Está restando dos señales. ¿Qué es esto de acá? Un ponderador proporcional. ¿Qué es esto de acá? Integrador. ¿Qué es esto de acá? Derivador. ¿Qué es esto de acá? Sumador. Perfecto. Entonces esta cosa está tomando algo, lo está ponderando por una constante, lo está integrando, lo está derivando y está sumando todo eso. Esto es lo que se llama un controlador PID. ¿Qué está tomando esto? Toma la diferencia entre esto de acá. Ah, esto es un potenciómetro. ¿Conocen los potenciómetros o no? Potenciómetro es esto. Es una resistencia que tiene un tercer terminal donde podemos ajustar dónde va ese terminal. Entonces esta resistencia tiene valor R. Y si yo pongo mi terminal aquí, la resistencia entre este punto y este punto es 0. La resistencia entre este punto y este punto es R. Si yo muevo este terminal y lo pongo justo en la mitad, de aquí a acá voy a tener R medios, de aquí a acá voy a tener otros R medios. O en general, voy a tener X por R y 1 menos X por R, donde X va entre 0 y 1. Ya, cacharon el tema. Eso es un potenciómetro. Entonces, ¿qué hace un potenciómetro conectado entre VDD y tierra? ¿Mm? Es un divisor de voltaje ajustable, yo puedo ajustarlo. Entonces esto me está dando un voltaje fijo, que está aquí, justo aquí en este circuito. Yo puedo ajustar ese voltaje. Y lo está comparando con algo que viene de algo que no sabemos lo que es, pero les voy a contar, esto es un sensor de luz. Lo que hace esto es entregarme más voltaje cuando hay más luz. Entonces lo que me dice esto es, mira, si es que estoy viendo más luz que mi referencia, acciona el electroimán, esto de aquí es el electroimán, para darle más voltaje al electroimán y atraer la bobina, atraer el objeto que está tratando de levitar más cerca, de manera de reducir este error permanente. Eso es lo que hace este circuito. Voy a encenderlo ahora. Bueno, ahí está flotando. Vamos a hacer el efecto especial de algo que levita. Y ahí los que no pueden ver, traje una webcam que a veces uso de microscopio, porque se supone que es un microscopio. Así que les voy a mostrar. Sí, El potenciómetro se modela como dos resistencias en serie, pero nunca le sale un incremento conmigo, ¿no? son dos resistencias en serie, sí. Ya. Efectivamente flota, ¿no? Uy, qué chori. A ver. Uy, qué bueno, está flotando. Oye, ¿y podemos acercarlo y alejarlo, eh? Perdonen pero es que cuesta hacer esto. Ya, voy a mover la referencia. Ups, la moví mucho. Entonces la referencia lo que dice es a qué altura quiero que levite. ¿Se cacha algo, no? Que sube y baja. Voy a tratar de dejarlo quieto para que se vea mejor. Ahí lo estoy bajando, ahí lo subí. Bueno, esa es la idea. Esto es una aplicación de la electrónica que usa un montón de amplificadores operacionales para su operación.
¿Ya les gustó? Bueno. Ya, seguimos con esto. Entonces, esto es un sistema de control que está hecho con electrónica analógica. Oh, filtros. A ver, aquí hay un resumen de filtros que viene del libro Cedar Smith. En este resumen de filtros hay un montón de tipos de filtros de primer orden. ¿Qué significa que sean de primer orden? Que tienen un solo polo. Entonces tienen generalmente un capacitor independiente. Ah, por ejemplo, este filtro de acá, que se parece a una tarea que tienen hoy día. Entonces, uno mira esto y dice, ¿cómo opera esto? Y ya yo puedo sacar la función de transferencia calculando la razón entre el paralelo de este y este, ¿cierto? Con eso sale al tiro la función de transferencia. Pero siempre hay formas alternativas de ver los circuitos. Y a mí me gusta verlos de manera intuitiva. Por ejemplo, ¿qué pasa en DC? En DC tengo VI, VO. En DC, ¿qué le pasa a este capacitor? Desaparece. Y esto es simplemente una ganancia. Entonces en DC esto es una ganancia. ¿Qué pasa en AC, alta frecuencia? ¿En qué se convierte este capacitor? En un cortocircuito a muy alta frecuencia que le baja la respuesta de alguna forma. O uno puede decir que entre estos dos, a alta frecuencia gana el capacitor, porque tiene menor impedancia. Por lo tanto, esto se vuelve un integrador. Entonces, ahí salió el bode. ¿Y cómo sé yo cuál es la frecuencia de corte? Bueno, hay varias técnicas para ver eso. Una técnica está en ver qué resistencia ve el capacitor, y esa es la constante de tiempo. Ya habíamos visto esa técnica, ¿se acuerdan? Entonces uno tiene que ponerse en el lugar del capacitor y ver qué resistencia ve el capacitor. Y de hecho, por inspección, yo veo que es R2 aquí, porque el capacitor no ve nada de R1 porque el amplificador operacional se la está arreglando para que este nodo esté en cero independientemente de R1. Por lo tanto, R1 no afecta la constante de tiempo. O sea, yo por inspección puedo ver que la constante de tiempo va a ser R2C2. Si no es verdad, me jubilo. Está bien. R2C, ya. Está bien. Uf, hace susto. Y así, filtro pasalto, la misma cosa. Y aquí hay filtro general que tiene una parte en serie y otra parte en realimentación. Y uno finalmente puede hacer distintos tipos de filtros. De hecho, uno puede hacer un filtro pasatodo. Y uno puede hacer filtros que tengan su parte de C. Por ejemplo, este de aquí, la parte de C va a depender de esta razón. ¿De acuerdo? La parte AC va a depender de esta razón. Y uno puede ajustar esas razones para que en AC tenga mayor o menor ganancia que en DC. Entonces esto puede ser así o puede ser así. La respuesta en frecuencia puede ser lo que uno quiera. Y esto es con operacionales. Un filtro pasa todo, que lo que hace es desfasar simplemente. Pasa todo. Pasa todas las frecuencias del arco iris. Ya. Este es un filtro bicuadrado KHN, donde este es el diagrama a nivel de bloques. Tiene un integrador, otro integrador y luego un sumador. Y lo que estamos haciendo aquí es un integrador, otro integrador y luego estamos sumando ahí. Eso es el filtro. Y la entrada tiene una salida pasa alto, una salida pasa banda y una salida pasa bajos. Entonces este filtro, que es de ¿cuántos polos? De 2 polos, tiene 3 salidas diferentes. Uno puede elegir la que quiera, una pasa alto, una pasa banda o una pasa bajo. Y ustedes podrían calcular las funciones de transferencia perdón, de aquí a de aquí a acá, ¿sí? De aquí a acá la podrían calcular. Es factible, ¿cierto? O sea, con un poco de esfuerzo, ustedes pueden llegar al valor. Ok, esto es un ecualizador de audio. Uf, uno mira esto y dice, ¿quién puede inventar algo tan complicado? Pero no es tan complicado. Uno empieza a mirar y ve, ¿qué hace este capacitor en serie aquí? ¿Ah? Es de acoplamiento. Perfecto. Y luego, ¿qué hará este circuito de acá? Eso es un sumador. Eso a todas luces es un sumador.
Y luego, ¿qué será esto de acá? Otro pasalto, otro acoplamiento capacitivo. Y luego, ¿qué será? Da lo mismo, uno puede mirar cualquier circuito y con un poco de esfuerzo uno puede encontrar la función de transferencia. Esto es un ecualizador de audio que tiene varias bandas y uno puede ir ajustando. Oye, de repente uno se topa con configuraciones que tienen capacitores puestos de manera rara. Por ejemplo, que tienen un capacitor a tierra aquí. Y uno dice, ¿qué hace esa cuestión? Yo no tengo idea de lo que hace. Pero mi forma de analizarlo de manera intuitiva para saber a qué me voy a enfrentar, o sea, uno lo mira primero de lejos y dice, a ver, ¿a qué me estoy enfrentando? Es decir, ¿qué pasa en DC? Entonces yo dibujo el circuito en DC, luego, ¿qué pasa en AC? Dibujo el circuito en AC y tengo una noción de qué voy a obtener de ese circuito. Entonces, antes de lanzarse a resolver un problema, uno tiene que analizar intuitivamente. Ya, ecualizador, conversores de datos. Este es uno de mis temas favoritos. En 3433 ustedes van a aprender todo lo que es acondicionamiento de señales a través de amplificadores. En 3443, los que se atrevan a tomarlo, algunos de ustedes lo harán, estadísticamente siempre hay algunos que caen. Lo dije en voz alta. Chuta, ya. Sorry. No, es un súper buen curso. Lo copié de Stanford, con permiso del autor. ¿Quién lo copió de su profesor en Berkeley con permiso del autor? ¿Y quién lo copió de su profesor en MIT? Así, va de MIT, Berkeley, Stanford, PUC. Pero bueno, pasó a varias otras partes entre medio. Eh, este es un circuito conversor de datos que convierte de análogo a digital o de digital a análogo, ¿cierto? Entonces, este convierte de análogo a digital y este convierte de digital a análogo. Va, el símbolo es igual. ¿Cómo cacho cuál es cuál? Bueno, depende de la flecha. La entrada aquí viene por el lado pequeño y la salida viene por el lado grande, ¿cierto? El lado pequeño, el vértice, es la parte analógica. El vértice es la parte analógica. Y la base es la parte digital. Ese es el símbolo. Entonces el símbolo es la misma cosa, pero depende para dónde vaya. ¿Qué es lo típico? Procesar de manera digital. Entonces necesitamos conversores análogo digitales y conversores digital análogo. Y les cuento algo. Estos son circuitos analógicos o de señales mixtas. ¿Qué hace un conversor análogo digital? Toma una entrada analógica, la pasa primero por un filtro anti-alias, luego de eso la muestrea, que es como sacarle fotos, y luego de eso cada muestra se pasa por una función no lineal, que es un cuantizador, que establece un nivel un nivel digital que corresponda a esa señal. ¿Qué hace un conversor digital análogo? Toma una señal digital, le aplica un hold analógico y luego un filtro de reconstrucción. Esta parte de aquí es el corazón, es el DAC, que lo que hace es convertir un valor digital a un valor analógico. En esta clase vamos a ver un par de ejemplos de esto mismo. Entonces aquí hay un DAC de escalera binaria. Entonces dice R, 2R, 4R, etc. Este es un circuito muy complicado. Y dentro de 2 minutos ustedes van a saber la respuesta y va a ser inevitable. Que es muy simple, muy simple. Tienen una entrada, que es una referencia. Digamos que puede ser 5 volts o 0. ¿Okay? Entonces esta referencia es fija 5 volts y esto es 0. Entonces con este switch ustedes pueden ir conectando esta salida entre 0 o aquí. Perfecto, y si lo conecto allá, la corriente se va a ir a este nodo. ¿Qué voltaje hay aquí? 0. Por lo tanto, si esto está en realimentación negativa, ¿qué voltaje hay aquí? 0. Si aquí hay 0, la corriente es la misma. El asunto es que cuando yo conecto hacia la derecha, voy a estar sumando corrientes. Por lo tanto, Vout va a ser igual a menos RF por Vref partido por R
más Vref partido por 2R, más, etcétera, más Vref partido por 2 a la n menos 1 por R, cada uno de estos multiplicado por 1 o por 0, dependiendo de dónde tenga el switch. Por lo tanto, yo voy a poder sumar versiones escaladas de esta corriente si tengo el switch a la derecha, y si lo tengo a la izquierda, cada uno de esos términos desaparece. Entonces al final voy a tener una suma de corrientes donde las corrientes individuales se escalan con R, 2R, 4R, 8R. Por ejemplo, si esta vale 1 miliampere, esta vale medio miliampere, etc. Y yo puedo formar corrientes de valores casi arbitrarios, mezclando corrientes que van escaladas de manera binaria. Por lo tanto, hasta al final yo voy a tener una suma de corrientes que las convierto en voltaje y yo puedo elegir las corrientes con este switch. Por lo tanto, yo puedo elegir qué voltaje quiero tener a la salida comandando estos switches. Esto es un DAC de escalera binaria. Es súper simple. Esto mismo se puede hacer también con transistores, entonces no necesitan un switch que muevan a mano. La gracia de esto es que ustedes pueden llegar a su casa hoy día, agarrar Spice y ver que cuando mueven estos switches pueden producir diferentes voltajes a la salida. ¿Pregunta de este circuito? Es un sumador, esencialmente un sumador de corriente. Aquí se suman las corrientes y esas corrientes luego se convierten a voltaje. Y con estos switches eligen qué corriente sumar y qué corriente botar. Eso es. Y como estoy ponderando las corrientes por valores que son potencias de 2, es posible, estas corrientes tienen diferentes valores que van según potencias de 2, es posible crear corrientes de valores casi arbitrarios. ¿Cuántos bits tiene esto? S1, S2, Sn, son n bits. Cada uno de estos es un bit. Sí. ¿R medios? Es lo mismo. Si lo hacemos en R medio es lo mismo. O sea, sería al otro lado. ¿Cuál es el bit más significativo aquí? ¿Cuál es la corriente más grande? Eso tengo que preguntarme. Y la corriente más grande es la que tiene la resistencia más chica. O sea, este sería el bit más significativo. Y este es el que mueve más la salida. Y este la mueve bien poquito. Ok, esto es un simulador de inductor. Está en esta hoja de aplicación. Ustedes pueden mirar los resultados. No pesquen este capacitor. Si quieren resolverlo, no pesquen esto. Este capacitor es para que el circuito sea estable. Ustedes pueden simular un inductor. No pesquen este otro tampoco. De hecho, no pesquen esto que está acá. Pesquen todo esto, ¿no? Cuando ustedes resuelven este circuito, llegan a que la impedancia vista en esta dirección es como si fuera un inductor con este valor. O sea, si ustedes conectan aquí una fuente, esa fuente no puede distinguir este circuito de esto otro. ¿Y por qué querría yo simular un inductor? Porque en general los inductores son difíciles de fabricar, son caros y no son muy exactos. Y con esto uno puede hacer un inductor con mucho mayor exactitud, aunque son más componentes, es más barato. ¿No me causan como problemas como magnéticos en otros elementos o cosas así? Este no. No, pues pero los normales sí. Sí, esto sí. Pero tal vez queremos que haya algún efecto magnético. Eso no lo podemos simular con este circuito. Pero si es un inductor solo y queremos la inductancia solamente, eso sí lo podemos simular. Esto es un oscilador sinusoidal. A ver, ¿cómo funciona esto? Esto lo vamos a ver con más detalle ya en las últimas clases de este curso, probablemente en la penúltima. Pero podemos verlo con algo de detalle hoy día. A ver, ¿qué será esto que está acá? Y un divisor, bueno, de partida, ¿qué es eso? Esto es una ampolleta. Entonces es como un divisor de tensión, más o menos. Entonces esto que está acá sería una configuración inversora. Y esto que está acá es como realimentación positiva. Este circuito
todavía es difícil de analizar para ustedes. Ustedes no tienen cómo saber cómo analizar algo que tiene realimentación positiva en este momento. Pero la idea es la siguiente: esto tiene realimentación positiva a cierta frecuencia, entonces a cierta frecuencia esto oscila. Como les digo, aquí hay detalles de este circuito y vamos a verlo con mayor detalle después al final del curso. Aquí hay una ampolleta. ¿Qué hace esta ampolleta? ¿Ah? ¿Se prende o se apaga? De hecho, en el circuito que usaron Hewlett y Packard, en su oscilador, tenían la ampolleta, pero la ampolleta estaba metida dentro de una caja opaca. Entonces, no era para prender y apagar. La resistencia a la ampolleta cambia según la corriente que pasa. Ok, tú vas a escribirme un correo hoy día, diciéndome que te ganaste una décima. Exactamente. La resistencia cambia según la amplitud de las señales. Esto es un circuito que logra ajustar la ganancia para que las señales lleguen a un cierto valor. Cuando las señales crecen mucho en amplitud, esta ampolleta cambia su resistencia y hace que la amplitud de las señales baje un poco. Muy ingenioso, muy ingenioso. Esto es un multiplicador analógico. Aquí están los detalles, no vamos a entrar mucho en detalles, pero esencialmente hay dos caminos de señal y uno de ellos pasa a través de una ampolleta. ¿Qué será esto? Una resistencia que varía su valor según la cantidad de luz que recibe. Entonces usa un circuito bastante ingenioso. Y a esto le mete voltaje. Entonces un voltaje viene por acá en forma de luz y el otro voltaje viene por acá. Y el efecto es la multiplicación de ambos voltajes. Veamos op-amps reales. A ver, todo lo que hemos visto hasta ahora se ve bonito, se ve fácil, uno dice, tal vez yo puedo diseñar un circuito con op-amps. El problema es que cuando uno va a la realidad a veces las cosas son distintas. La idea de esta parte de la materia es ver qué tan reales son los op-amps ideales o qué tan ideales son los op-amps reales. A ver, ¿cuáles son las características no ideales típicas de un op-amp? Existe un producto ganancia ancho de banda finito. A esto se le llama ABW, ganancia ancho de banda, y eso es finito. Hay un efecto que se llama slew rate. Existe la saturación, cerca de los rieles las señales saturan. Existe un voltaje de desnivel de entrada, que también le llamamos offset. Hay corrientes de polarización de entrada, hay restricciones para operarlo con fuente unipolar. O sea, si yo quiero alimentar un operacional con, por ejemplo, 9 volts y tierra, ¿qué circuitos puedo hacer y qué circuitos no puedo hacer? Operación como buffer, también hay algunos temas ahí cuando uno opera esto como buffer. Entonces el producto ganancia ancho de banda finito, ¿qué significa esto? Los operacionales están diseñados. El gallo que diseñó el operacional lo diseñó para que si yo le meto una entrada y varío la frecuencia, esto me dé una respuesta de muy alta ganancia hacia la salida, muy alta ganancia, hasta algo así como pocos hertz, típicamente menos de 10 hertz. Y de ahí para arriba opera como un filtro pasabajos de un solo polo. Es muy importante que tenga un solo polo y no más. Hay más polos, pero los demás polos están mucho más altos en frecuencia. Esto es lo que permite que un operacional configurado con realimentación negativa sea estable. No es trivial, en 3.4, 3.3 lo vamos a ver con mucho más detalle. Entonces, un solo polo menos 20 decibeles por década. A ver, y si esto tiene una ganancia alta, solamente hasta unos pocos hertz, ¿cómo es que yo puedo usar un amplificador operacional para procesar audio o para procesar video? Y la razón, que la vamos a ver aquí, tiene que ver con que yo, cuando opero un amplificador en lazo cerrado, lo que hago es bajar la ganancia y aumentar el ancho de banda al mismo tiempo. Entonces yo no puedo operar fuera de esta curva. Esa es la idea, esta curva me define el límite. Pero si yo bajo la ganancia a través de la realimentación,
yo logro aumentar el ancho de banda. De manera que el producto entre ganancia y ancho de banda permanece constante. Bueno, eso no es tan verdad porque depende de la configuración, pero en esta configuración ocurre eso. En otras configuraciones también, pero un poco escondido, entonces es un poco más difícil de ver. Oye, tratemos de analizar esto, a ver si es verdad que el producto ganancia-ancho de banda es constante. Déjenme mirar qué viene después. Ya. Tratemos de analizarlo. Entonces yo sé que BO, esto es A, BO va a ser A veces BI menos este nodo de aquí que es BO R1 partido por R1 más R2. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Esto es simplemente hacer nodo aquí. Cuando A es muy grande, esta diferencia es cero y la salida es lo que ustedes ven. ¿De acuerdo? Entonces tratemos de llegar a BO partido por BI. BO por 1 más A por R1 partido por R1 más R2 igual BI por A. Entonces BO partido por BI es A partido por 1 más A R1 partido por R1 más R2. ¿Todos de acuerdo? Esto ya lo habíamos hecho antes, ¿cierto? Y cuando A vale infinito, BO partido por BI tiende a ¿cuánto? A R1 más R2 partido por R1. ¿Todos de acuerdo, cierto? Hasta ahora estamos bien. Ya, vamos a hacer malulo. Y vamos a ponerle una complicación adicional. Vamos a hacer que este A sea representativo de esta curva. Para que sea representativo de esta curva, este A en realidad es un ADS. ¿Qué vale? En DC vale ¿cuánto? A0 partido por 1 más S multiplicado por algo. ¿Y ese algo cuánto va a ser? Vamos a llamarle tau, que es 1 partido por esta frecuencia en omega, más S por tau. Tau sub O. Pregunta, ¿cuál es el producto ganancia ancho de banda de este amplificador? El lazo abierto va a ser A0 por 1 partido por tau sub O. O sea, esto es el ABW en lazo abierto. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el producto ganancia ancho de banda del amplificador con realimentación. Para eso insertamos este ADS en esta solución y calculamos el ancho de banda de lo que resulte. ¿De acuerdo? Hagamos eso. Entonces BO partido por BI es A, que ahora pasa a ser A0, partido por 1 más S tau 0, partido por 1 más A 0 partido por 1 más S tau 0 por R1 partido por R1 más R2. Ok, ¿qué saco de aquí? A ver, típicamente a las frecuencias de interés va a ser mucho más alto que 1. Entonces uno puede eliminar este 1. ¿De acuerdo? Si eliminamos ese 1, se eliminan muchas cosas. Mejor no lo eliminemos nada. Sí, a ver, déjenme pensar. Sí, si eliminamos ese 1 nos queda... No, está bien, eliminemos ese 1. Eliminemos. Entonces se nos van esto. ¿Qué más se va? ¿Se va todo? Chuta, no, que la escoba. No, no hay que eliminar ese 1. Dejemos este A. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Dejemos arriba a 0 partido por 1 más S tau 0 y abajo multipliquemos todo esto que es bastante feo hacia allá. Entonces eso nos da 1 más S tau 0 por R1 más R2 más A0 R1
partido todo esto por 1 más S tau 0, R1 más R2. ¿Sí? Esos dos se van. Este puede pasar allá arriba, entonces nos queda BO partido por BI, que es, si este pasa allá, a 0 por R1 más R2, partido por A0 R1 más R1 más R2 por 1 más S tau 0. Ya, pero esta expresión no es de baja entropía, eso es un problema. Si A fuera muy grande, esto tiende a lo que esperamos, está bien, pero no sabemos cuál es el ancho de banda. ¿Cómo saber el ancho de banda de esta cosa? ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Hay dos formas, igualando esto a 1 partido por raíz de R2 en módulo, y la otra forma es dejar el S más 1 solito abajo, o sea, dejar 1 más S por algo. Hagamos eso. Entonces esto es lo mismo que A0 R1 más R2 partido por, a ver, A0 R1 más, aquí hay R1 más R2 más S tau 0 por R1 más R2. Ya, ¿qué hacemos para que aquí quede un 1? Dividir por esto. Entonces BO partido por BI es, dividamos por esto. Entonces dividimos la parte de arriba por esto. A0 R1 más R2. Dividimos arriba y abajo por esto, ¿cierto? Entonces al dividir arriba nos queda eso. A0 R1 más R1 más R2. Y al dividir abajo por eso nos queda 1 partido por 1 más S por tau 0 R1 más R2 partido por A0 R1 más R1 más R2. Ya. Esta expresión es de baja entropía. ¿Cómo? Yo la veo complicada. Sí, pero me dice clarito, esta es la ganancia y esto es el efecto de la frecuencia. ¿Cuál es la ganancia? No me resulta tan fácil verla, pero si A0 es infinito, la ganancia es R1 más R2 partido por R1, que es lo que esperábamos. Entonces la ganancia en lazo cerrado es R1 más R2 partido por R1. Perfecto. ¿Cuál es el ancho de banda aquí? No me es tan difícil verlo. El ancho de banda va a ser 1 partido por lo que acompaña a S, ¿cierto? 1 partido por lo que acompaña a S. En ese caso va a ser A0 R1 más R1 más R2 partido por tau 0 R1 más R2. ¿Sí? Pero A0 R1 es mucho más grande que R1 más R2, por lo tanto esto se aproxima a 0 R1 partido por tau 0 R1 más R2. Entonces el ancho de banda, el lazo cerrado es A0 R1 partido por tau 0 R1 más R2. Tau 0 R1 más R2. Ya. Ahora multipliquemos ganancia por ancho de banda. Si los multiplico, ¿cuánto da? A0 partido por tau 0, que es lo mismo que acá. Ok, acaban de pasar por el momento ajá del día. Sí, disfrútenlo, no van a tener otro momento ajá de esta forma. No, ya tal vez sí. Estoy pensando que los otros profes de otros ramos no les hacen ver momentos ajá. Pero sí, este fue el momento ajá de electrónica, ya dejémoslo así. No seamos soberbios. Entonces el momento ajá de esta clase de electrónica fue, ajá, en lazo cerrado, yo tengo una ganancia que es más chica, tengo un ancho de banda que es más grande, y el producto entre ganancia y ancho de banda en lazo cerrado es igual al producto ganancia-ancho de banda en lazo abierto. Y es porque esta cosa finalmente
funciona así. Cuando ustedes van bajando la frecuencia, perdón, la ganancia, la frecuencia de corte se va corriendo a razón de 20 decibeles por década. O sea, si ustedes bajan la ganancia en 20 decibeles, o sea, en 10 por, crecen en una década en ancho de banda. O sea, crecen en 10 por en ancho. Ah, ahí está. Bajan la ganancia en 10 por, crecen en ancho de banda en 10 por. Entonces están negociando ancho de banda por ganancia. Ustedes en lazo cerrado le bajan la ganancia a cambio de un mejor ancho de banda. Entonces, si un circuito de audio lo operan aquí con 40 decibeles, tienen suficiente frecuencia para operar en audio. Y si quieren operar en video, van a tener que bajarse aún más. ¿De acuerdo? Entonces es bueno saber las limitaciones de un operacional real. Uno no puede amplificar audio a frecuencias bajas por ganancias muy, muy altas, porque se van a topar con un ancho de banda limitado. ¿Preguntas? Oye, no son muy expresivos ustedes. Ajá, quiero que lo digan. ¿Sí? ¿De qué depende de la recta? ¿De qué depende qué? Esa recta. Esta. De esto de acá. Es la realimentación que ustedes establecen. Ustedes bajan la ganancia de a cero al poner la alimentación a un valor que está definido por esta razón. No, porque la recta que tiene el producto sea constante, es igual para todos. Ah, esta. Sí. No, hay operacionales que son así. Hay operacionales que son así. Hay operacionales que son así. Es súper dependiente de la operación. ¿De acuerdo? Uno elige el operacional y al elegir el operacional, uno elige esa turba. Y si uno lo diseña, uno no tiene que elegir nada porque uno lo está diseñando. Ya. Sigamos. Saturación en la salida. Ya les había anunciado esto. Este amplificador está alimentado por voltaje en los rieles. La salida típicamente está limitada a los rieles, o aún más típicamente está limitada como 1 volt debajo del riel superior, más o menos, y más o menos 1 volt sobre el riel inferior. Entonces, ahí satura y deja de funcionar bien. Hay operacionales que tienen salida de riel a riel, lo que significa que llegan bien hasta el riel superior y llegan bien hasta el riel inferior. Eso mismo. Slew rate. Slew rate es una característica que tienen los operacionales. ¿De qué se trata el slew rate? Significa que más allá de la frecuencia a la cual pueden operar, tienen una pendiente máxima que está dada por la circuitería interna del operacional, que hace que la salida no pueda subir a una tasa mayor que esa pendiente. Esa pendiente típicamente se mide en volts partido por microsegundo. Por ejemplo, puede ser de 13 volts partido por microsegundo, lo cual significa que la salida del operacional no puede ir más rápido que 13 volts por microsegundo, o no puede subir más que 13 volts en un microsegundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Entonces, yo a veces puedo tener una frecuencia que está dentro de los rangos legales del operacional. Puedo tener una frecuencia que está perfecta en términos de estar dentro del ancho de banda en el que puedo operar el operacional. Sin embargo, si la amplitud de la entrada es muy grande, la salida va a tener una amplitud grande. ¿Y cuál es la pendiente de una sinusoidal? A ver si yo tengo algo así como A por coseno de omega t. ¿Cuál es la pendiente? Vamos seno para que sea más fácil. ¿Cuál es la pendiente de esto? ¿Cómo calculamos la pendiente? Derivada. ¿Cuál sería A por... ¿Cómo queda la derivada del coseno? Del seno, perdón. Coseno de omega t. Eso no cambió nada. Faltó un omega. Ya, ¿qué significa esto? Que si omega
o A son muy grandes, o el producto es muy grande, van a hacer que la pendiente sea muy grande. Y cuando la pendiente de la señal es mayor que el slew rate que puede producir un operacional, el operacional va a quedarse corto y no va a poder seguir a la señal, va a seguirla por detrás, pero no la va a poder seguir así justamente porque la pendiente de la señal va a ser mayor, esa pendiente A por omega, va a ser mayor que el slew rate del operacional. Ok, todo esto podría resultar bastante obvio si uno lo mira así y podríamos pasar a la siguiente página. Pero a mí me gusta ver las cosas desde al menos dos puntos de vista diferentes. Ok, tenemos este seguidor de voltaje. Este es un seguidor de voltaje, ¿cierto? Todos lo saben. ¿Qué circuito es esto? Seguidor de voltaje, muy bien. Y tenemos la salida, que sería esta señal. ¿Cuál es la salida aquí? ¿Ah? ¿La roja? Ya, la roja es la salida. Roja. Y la entrada es la azul. Perfecto. Aquí hay una diferencia entre la roja y la azul. Lo cual significa que aquí no puede ser. Otro momento ajá del día. ¿Lo están viendo, no? ¿Qué pasa ahí? No hay cortocircuito virtual, nos falló la realimentación, aunque sea por un pequeño instante, nos falló un poco la realimentación, no hay cortocircuito virtual. Igual el operacional está haciendo todo lo posible porque el error sea cero, pero en este circuito así como está, hay ratos en los que el cortocircuito virtual no se cumple. Ajá, muy bien. Ya, sigamos. Voltaje de nivel de entrada. A ver, los operacionales reales tienen una fuentecita en la entrada. No es que les pongan una fuente para hacer la vida más difícil, sino que hay elementos que no están bien emparejados dentro de este operacional. Por ejemplo, hay dos transistores que deberían ser iguales, y aunque los tratan de dibujar iguales, son un poquito diferentes. Y el efecto de todos los amplificadores, de todos los transistores que hay dentro de este circuito, que no están bien emparejados, el efecto de todo eso es difícil de modelar, pero uno lo puede llevar a la entrada del operacional y decir, todos estos efectos son como si este circuito fuera perfecto y le agregáramos en la entrada un desnivel o un offset, que es como una fuentecita de voltaje en la entrada. ¿Esa fuente entrega potencia? Uy, las preguntas raras. No, no entrega potencia. ¿Cómo sabes que no entrega potencia? Porque aquí no hay corriente. O sea, esta fuente además no es real, es una fuente que estamos, digamos, modelando, el offset de esta forma. Oye, ¿y yo podría poner esta fuente aquí o podría ponerla aquí o no? Es lo mismo al final. Entonces ponemos en alguna de las entradas una fuente fija, con un voltaje DC fijo, que puede ser del orden de unos pocos milivolts, digamos 10 milivolts. Ya, sé que hay 10 milivolts, yo conecto esto así, ambas entradas juntas, cero. Yo esperaría que la salida fuera cero. Pero sé que hay 10 milivolts y este amplificador en lazo abierto tiene ganancia de 1.000.000. 10 milivolts por 1.000.000 son como 10.000 volts. Bueno, obviamente no va a llegar a 10.000 volts, va a saturar en un riel. Entonces, si uno conecta un amplificador y tira la entrada a cero, va a ver que la salida está en un riel. Qué raro, no debería estar en un riel. Bueno, sí, porque hay offset. ¿Y cómo anulamos el offset? Con un par de patitas que se llaman offset null. Entonces uno toma la patita de offset null, le pone una resistencia típicamente de 5 kilos y la conecta al riel inferior. Y uno ajusta ese potenciómetro hasta que el offset es cero. Hay otras formas de anular el offset, haciendo acoplamiento AC. ¿Cómo es eso de que haciendo acoplamiento AC se anula el offset? Bueno, hay que hacer el caso de que pasa en DC y que pasa en AC. Y si uno hace eso, uno llega a que en AC el offset se ve anulado. Déjeme darle el resultado exacto.
Sí, lo tengo aquí. No tengo el resultado exacto, pero es súper fácil de llegar a algo. En DC pasa a cero, no pasa nada. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en DC? Bueno, depende del offset. Uno modela el offset aquí o lo puede modelar aquí. Entonces, si uno pone DC aquí, uno pone un offset aquí y uno sabe que VOS, la salida va a ser VOS por 1 más R2 partido por R1. ¿Cómo supe eso? Porque cuando esto es cero, aquí no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, esto es como una especie de amplificador no inversor. Algo así, ¿cierto? Algo así. Y en AC, bueno, en AC todo pasa, entonces en AC, bueno, uno puede hacer el análisis. Y el análisis resulta en que el offset se ve bastante anulado. Es posible que no lo tenga. No lo tengo, efectivamente. No lo tengo aquí. No importa. ¿Cómo se modela el desnivel? Nuevamente como una fuente de desnivel. Y esa fuente de desnivel aparece a la salida. Inevitablemente, aunque la entrada esté en cero, la salida va a tener desnivel. Existen otras fuentes de offset. Y es que cuando hablamos de que aquí la corriente es cero, eso era mentira. La corriente no es cero. La corriente es chica, pero no es cero. Es del orden de nanoampere para el caso de amplificadores con BJT, picoampere para el caso de amplificadores con JFET, o aún más chica para el caso de amplificadores con MOSFET. Pero no es cero, o sea, picoampere no es cero. Es cerca de cero, pero no es cero. El problema mayor ocurre cuando estas corrientes son diferentes. Si estas corrientes son diferentes, producen como efecto un offset a la salida. Entonces, o sea, el efecto de que aquí haya una corriente y aquí haya otra corriente y que esas corrientes sean diferentes, el efecto es el mismo que si este amplificador tuviera offset. ¿Cómo reduzco eso? Poniendo resistencia aquí. Entonces a veces uno ve estos circuitos que tienen resistencia cero a tierra y uno dice, qué raro, ¿por qué un circuito podría tener una resistencia a tierra? Aquí, si la corriente es cero. Bueno, el asunto es que la corriente no es cero. Entonces, sabiendo que hay corriente, uno poniendo estas resistencias puede bajar un poco el offset. Y para este sí tengo el resultado. Si uno hace que R3 sea igual al paralelo entre R1 y R2, en este circuito, uno minimiza el offset. Uno puede calcularlo efectivamente. Entonces, si yo hago aquí R3 igual R1 paralelo con R2, eso minimiza el efecto de este offset. Esto, insisto, se puede calcular, no es para hacerlo en clase. Piensen esto, está en verde. Significa que ustedes lo pueden calcular en su casa. Otras especificaciones. Voltaje de entrada de modo común. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto varía el modo común en diferentes configuraciones? ¿Y cómo eso me afecta el circuito? Ya habíamos adelantado algo de esto. Cuando tenemos una configuración inversora, ¿dónde está el modo común? ¿Cuál es el modo común de entrada aquí? ¿Ah? El modo común es el promedio entre estas dos. ¿Cuál es el modo común aquí? ¿Ah? Aquí es cero. Si este está en cero, esto está en cero, el modo común es cero. ¿Cuál es el modo común aquí? ¿Cuánto es? VI. Y si VI varía, el modo común varía. Si VI varía, el modo común no varía. El promedio de estas dos. Entonces,
Los circuitos inversores tienen el modo común clavado en cero. Los circuitos no inversores tienen un modo común variable. Les cuento algo. Por construcción, a los amplificadores operacionales les carga que les varíen el modo común. Funcionan peor cuando uno les varía el modo común. Entonces, si ustedes pueden optar entre una configuración no inversora y una configuración inversora, usen la configuración inversora. El operacional va a estar más feliz con una configuración inversora. Ahí está. Ya. Excursión de salida. Ya hablamos algo de que no llegan de riel a riel, entonces hay limitación entre rieles. Capacitancia de entrada. Bueno, estas cosas tienen una capacitancia de entrada que uno modela como un capacitor a tierra. Y eso puede afectar el ancho de banda. CMRR. Razón de rechazo de modo común. La razón entre la ganancia diferencial y la ganancia de modo común. Y esa no es infinita. Y eso afecta cosas. Sensibilidad a voltaje de alimentación. Si yo varío la alimentación, algo de eso se va a reflejar en mi salida, lamentablemente, porque la PSRR no es infinita. Resistencia de salida. Los amplificadores tienen un Thevenin con una resistencia de Thevenin a la salida, y esa resistencia de Thevenin, dependiendo del operacional, puede ser del orden de algunas decenas de ohm, o de algunos cientos de ohm. O sea, si yo le conecto un parlante de 8 ohm, la salida va a estar clavada en 0 volts, prácticamente. O va a ser muy chica. Porque este Thevenin de salida me va a atenuar la señal. No, en realidad no es tan así, pero sí, eso ocurre, dependiendo de qué valor tiene esta resistencia y qué valor tiene esta otra resistencia. ¿Más preguntas? Sí, es que hay algo que no les conté. Otra cosa. Yo les conté que cuando uno baja la ganancia, crece el ancho de banda, ¿cierto? Pero hay otro par de detalles que no les conté. Cuando uno baja la ganancia en una cantidad, el ancho de banda crece en esa cantidad, la resistencia de entrada crece en esa cantidad, en general, no siempre ocurre, pero en general ocurre, y la resistencia de salida disminuye en esa cantidad. Entonces mi resistencia de salida del operacional en realidad va a bajar un montón cuando yo lo realimento. Pero aún así, la resistencia de salida bajada gracias a la realimentación puede ser mucho más grande que estos 8 ohms que estamos tratando de manejar. Si le pongo un motor ahí, obviamente no voy a poder mover el motor con un operacional. Ya, temperatura de operación, corriente de salida en cortocircuito. Cuando uno cortocircuita, a veces las cosas se echan a perder. Cuando el operacional se echa a perder, ustedes van a ver que sale humo mágico del operacional, que huele a amper. Y ese humo mágico tiene la magia que hacía que el operacional funcionara. Si esa magia abandona en forma de humo el operacional deja de funcionar. En 3.4 y 3.3 van a saber exactamente qué es ese humo mágico, pero en este curso. ¿Cómo opero un amplificador operacional con alimentación unipolar? Entonces este es el chip, así se ve, y yo conecto esta tierra, y esta la conecto a 9 volts, por ejemplo. ¿Puedo operar este amplificador con alimentación unipolar? De hecho, el amplificador sabe qué es tierra, no tiene idea qué es tierra. No tiene idea, no tiene cómo saberlo. Entonces, ¿cómo puedo yo operar un amplificador operacional con 9 volts y tierra? La respuesta es preocuparnos de dos cosas. Una, modo común en la entrada. Los operacionales requieren que el modo común en la entrada esté lejos de los rieles, en general. Si uno pone el modo común de entrada cerca de los rieles, no va a funcionar. Entonces, mientras el modo común de entrada esté lejos de los rieles, estamos bien. Dos,
Voltaje de salida lejos de los rieles. Si yo pongo el voltaje de salida lejos de los rieles, el operacional va a funcionar. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer esta configuración. Si DI está lejos de los rieles, ¿DO va a estar lejos de los rieles? Sí, porque DI y DO son lo mismo, entonces todo va a funcionar bien. Yo podría hacer esto. Manejado con 9 volts y tierra. El modo común de entrada está muy cerca del riel inferior. Eso es malo. Y supongamos que este operacional aguantara que el modo común de entrada esté justo en el riel inferior. Si yo aquí aplico 1 volt y esto tiene ganancia -1, aquí va a haber -1 volt. Yo puedo sacar -1 volt cuando la alimentación llega solo hasta 0 volts. No puedo, entonces esto tampoco va a funcionar. En general, uno puede hacer funcionar configuraciones no inversoras con alimentación unipolar. Eso funciona. Configuraciones inversoras no funcionan a menos que uno haga algún truco. ¿Qué truco? Por ejemplo, esto que está acá. A ver qué truco es. Tengo VCC, tengo tierra. Yo necesito que el modo común esté lejos de VCC y lejos de tierra, entonces hago un divisor resistivo que me pone este voltaje en VCC medios. ¿Qué efecto podría tener esta capacitancia aquí? Mantenerlo mejor, ¿cierto? Que ese voltaje no se mueva nada. Perfecto. Entonces, esto es casi como estar conectando este nodo al punto medio entre VCC y tierra. Entonces, como que sacamos una alimentación falsa, pero que funciona. Y la entrada la acoplamos capacitivamente, entonces podemos tener esencialmente cualquier entrada y cualquier salida. Esto no funciona en DC, obviamente, pero funciona para otras señales. Y uno puede calcular qué ocurre en DC, uno puede calcular qué ocurre en AC, y uno puede hacer el análisis de este circuito. Entonces uno puede usar configuraciones inversoras con alimentación unipolar usando este truco de sacar un punto medio de la alimentación, un punto medio mula, pero que funciona. Esto se usa mucho. ¿Y cuál es la gracia? Que en vez de usar 2 pilas, uso una pila y puedo usar una pura pila para alimentar el operacional. Probablemente así funcionen los operacionales que están dentro de un teléfono celular, que tiene una pila de 3,7 volts. O sea, aquí tienen 3,7 volts y 0. Y con eso logran amplificar señales que suben y que bajan. Buena. Ya, operación como buffer. Los operacionales están diseñados para ser estables gracias a este capacitor que los hace estables. Ese capacitor está diseñado para que el amplificador sea estable en la mayoría de los casos, pero hay algunas veces que los diseñan estables para cualquier caso, menos cuando uno los configura como buffers. Cuando uno lo configura como buffer, a veces uno pone un voltaje DC aquí en la entrada y uno tiene una linda oscilación a la salida. Y si uno pone el dedo, esa es mi huella digital, esa es la uña. Si uno pone el dedo en el operacional, uno siente que está caliente, o muy caliente. No me pregunten cómo lo averigüé. Y esto está oscilando como loco. Y eso ocurre porque el amplificador no está diseñado para operar como buffer. Aunque diga que este amplificador puede operar como buffer, no puede operar como buffer. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo arreglo esto? La forma más fácil de arreglarla es ir a Victronics y comprar otro amplificador que sí esté diseñado para operar como buffer. Si uno no tiene Victronics cerca o quiere usar los recursos que hay a mano, lo que uno haría típicamente cuando algo está oscilando para que se establezca mejor es tirar un capacitor a tierra. ¿Han visto esa técnica o no? Bueno, cuando uno hace esto, en este circuito, las oscilaciones tienden a aumentar en amplitud. Y la razón de eso la van a aprender mejor en 3, 4, 3, 3.
Pero esencialmente lo que estamos haciendo es hacerle más difícil la pega a este capacitor para que logre compensar este amplificador operacional. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se usa un circuito que se llama snubber, que es algo parecido a esto. Y con eso uno logra a veces estabilizar un operacional que se volvió inestable debido a que uno lo conectó como buffer. Detalle, que es bueno saber. Después lo conecté como buffer, no funcionó. Parece que Agus Leme una vez dijo algo de esto. Ustedes miran las clases, sí, efectivamente. Ok, ¿cómo diseñamos nuestro propio circuito? Podemos usar operacionales comerciales, como el 741, que es el típico operacional, el OP07, que es más de precisión, tiene bajo ruido, está el LF353, está el LM358, el LM324. Este es re choro, yo uso harto este porque vienen 4 en 1, entonces por casi la misma lucas uno puede conseguir más operacionales. No es muy bueno este, de hecho es bien parecido al 741, pero para cosas básicas funciona re bien. Ustedes miran hojas de datos y con las hojas de datos ustedes van a entender qué hay dentro del operacional. La próxima clase vamos a partir mirando una hoja de datos, ¿les tinca? En la hoja de datos vamos a ver un montón de estas cosas, de estas que vimos aquí. Y notas de aplicaciones. Estas notas de aplicaciones están hechas por los ingenieros que trabajan en desarrollar aplicaciones dentro de una compañía que diseña chips. ¿Cuál es el interés de esta compañía? Bueno, esta compañía diseña operacionales y quiere que todo el mundo use sus operacionales. ¿Cómo hacer que todo el mundo lo use? Viralizándolos. ¿Ah? ¿Cómo lo viralizamos? Bueno, entregamos un montón de hojas de datos con toda la información posible. Y hojas de datos que incluyen aplicaciones. Mira, si configuráis así, podía hacer esto. Si configuráis de esta otra forma, podía hacer esto otro. Entonces a las compañías les interesa entregar toda la información para que a uno les sea fácil hacer circuitos y de esa forma uno les compre mejor su amplificador. Entonces hay mucha información. Ejemplo de diseño. Aquí no hay nada porque la idea es que diseñemos algo y pasamos a otro tema que vamos a verlo en la próxima clase, que es comparadores y que no tiene nada que ver con operacionales. La única relación entre un comparador y un operacional es que tienen el mismo símbolo. Y como tienen el mismo símbolo, decidí ponerlo en esta parte de la materia. Y bueno, no es tan así, pero dejémoslo así por ahora y el miércoles lo resolvemos, ¿de acuerdo? Tertulia en 10.